Vamos a continuar con el eje temático de toxicología alimentaria y para eso damos la bienvenida a la doctora Karina Oliveira Lima, quien va a presentar su ponencia titulada Subproductos de la industrialización del pescado y prevención del estrés oxidativo. Ella es doctora en Ingeniería y Ciencia de los Alimentos de la Universidad Federal de Río Grande, con un periodo de doctorado sándwich en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición en Madrid. Posee una maestría en Química y graduación en Química de los Alimentos en la Universidad Federal de Pelotas. Posee también experiencia en el área de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, actuando principalmente en los siguientes temas: filmes biodegradables, híbridos de almidón, hidrolizados proteicos de pescado, bioactividades y encapsulación. Actualmente ella es becaria de desenvolvimiento tecnológico e industrial nivel B en el laboratorio NanoSul en la Universidad Federal de Río Grande. Entonces, después de esa presentación le damos la bienvenida y las gracias también por su participación a la doctora Karina Lima. Ahí la tenemos. Bienvenida, doctora Karina. Muchas gracias, Andy, por la presentación. Buenas tardes a todos. Me gustaría también de agradecer al comité organizador por la invitación y por la oportunidad. Voy a compartir mi pantalla. Sí, mientras la doctora está compartiendo su pantalla, les recordamos a todos los participantes que si desean hacer alguna pregunta, que la hagan en el comentario de Facebook y también le hacemos el amable recordatorio a la doctora Karina que cuenta con 25 minutos de exposición. Yo le avisaré cuando le estén faltando 5 minutos. Vale. Eh, Bien, ahora fue. no, todavía es... Ahora sí, ¿Sí? estimada Karina. Ya está. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, en primer lugar, como el español no es mi idioma nativo, yo pido disculpa de antemano por cualquier error con lo español. Mi ponencia se titula, como ha hablado Andy, Subproductos de la industrialización del pescado y prevención del estrés oxidativo. Pero antes de empezar la ponencia, me gustaría hablar un poco acerca del Laboratorio NanoSul de la Universidad Federal de Río Grande, que es donde yo actúo actualmente. Tiene como coordinador el doctor José María Montserrat, como vicecoordinador el doctor Luis Antonio de Almeida Pinto, incluso el doctor José Montserrat ha hablado con más detalles acerca del laboratorio. Pero el laboratorio NanoSul hace parte de la red de Cisnano de Brasil como laboratorio asociado del Sistema Nacional de Laboratorios en Nanotecnologías, que se llama entonces Cisnano. Las áreas de actuación del laboratorio NanoSul incluyen toxicología, química multidisciplinaria, farmacología y farmacia. El laboratorio NanoSul reúne varias unidades, laboratorios y centros de apoyo de la FURG, ofreciendo asesoramiento o servicio en nanotecnología a instituciones públicas o privadas en Brasil o eventualmente fuera de Brasil. Yo dejo aquí entonces el sitio de nuestro laboratorio, caso desean saber más al respecto. Entonces voy a hablar hoy en la ponencia acerca de subproductos de la industrialización del pescado, de hidrolizado proteico de pescado, también un poco acerca de estrés oxidativo y péptidos antioxidantes.
Los subproductos del procesamiento de pescado son residuos de pescado del procesamiento primario del proceso de elaboración de pescado. En la mayoría de los casos, los subproductos del pescado se descartan sin intención de recuperarlos. Cuando no descartados, normalmente se procesan en productos de bajo valor como alimentos para animales, harina de pescado y fertilizantes. Sin embargo, el uso de los subproductos de procesamiento para la producción de harina de pescado puede estar restringido debido a su alto contenido de cenizas. La eliminación de subproductos pesqueros tiene un gran impacto ecológico y también afecta considerablemente la viabilidad económica del sector de la pesca y la acuicultura. Entonces, la mayor parte del pescado está disponible en filetes, así que la industria de procesamiento produce grandes cantidades de desechos como subproductos. Esos subproductos incluyen piel, cabeza, vísceras, huevas, armazones, virutas. Aquí me refiero a sobras de la carne de la estandarización del tamaño de los filetes de pescado, así como aletas. Esos subproductos representan cerca del 60% de la biomasa total. Por supuesto, eso va a depender del nivel del procesamiento y del tipo de pescado. Pero esos subproductos pueden ser fuente de proteínas, aminoácidos, colágeno, gelatina, aceites y enzimas. Así que entonces pueden ser explorados para producir productos de mayor valor agregado. Cerca de 10 a 20% de la proteína total de pescado se puede encontrar en los subproductos de pescado. El contenido de proteína cruda en esos subproductos varía del 8 al 35%. Entonces contienen una cantidad significativa de proteínas. Debido a la demanda mundial de proteína de calidad y la necesidad de una producción y procesamiento sostenibles, la valorización de proteínas en los subproductos del procesamiento de pescado ha aumentado significativamente. Entonces, debido a las cantidades de proteína de alta calidad, esos subproductos pueden ser explorados para la producción de hidrolizado proteico y péptidos bioactivos, ofreciendo soluciones que reducen los problemas ambientales. En ese contexto, se estiman altos niveles de producción de pescado en 2025, cerca de 196 millones de toneladas. Así que entonces los hidrolizados proteicos y péptidos bioactivos derivados del pescado tienen un gran potencial de mercado. Los aminoácidos esenciales y péptidos bioactivos que se encuentran en las proteínas de pescado presentan potencial para su uso en la producción de medicamentos y alimentos funcionales. Y un poco más adelante vamos a comprender un poco más acerca de eso. Esos subproductos de pescado se pueden convertir en hidrolizados proteicos por métodos como hidrólisis ácida, hidrólisis alcalina, hidrólisis enzimática o autólisis, que son métodos entonces de recuperar las proteínas de los subproductos. Aquí en esta imagen tenemos una representación de lo que sucede en el proceso de hidrólisis. Yo voy a intentar poner mi puntero a ver si... sí. Entonces consideremos aquí
como una molécula de proteína intacta. Y cuando sometida al proceso de hidrólisis, habrá una ruptura en los enlaces peptídicos, como está representado aquí. Estas rupturas pueden ser más grandes o más pequeñas, dependiendo de la extensión del proceso de hidrólisis. Y entonces al final del proceso se obtiene el hidrolizado proteico. Entre los métodos que mencioné, la hidrólisis enzimática se ha utilizado preferentemente porque ofrece condiciones moderadas de reacciones. Y también es una hidrólisis específica, por ejemplo, la hidrólisis química, como hidrólisis ácida o hidrólisis alcalina, carece de selectividad y especificidad. Entonces es más difícil de controlar y también está sujeta al daño de los aminoácidos. Además, la hidrólisis enzimática no hay presencia de solventes orgánicos residuales. Como proteasas, en la hidrólisis enzimática se pueden usar proteasas de fuente animal, vegetal o microbiana. Además, se pueden usar proteasas gastrointestinales, proteasas comerciales o fermentación. Las proteasas microbianas representan una gran parcela de los mercados de proteasas. Aquí en la tabla hay algunos ejemplos de proteasas microbianas utilizadas comercialmente, así como sus condiciones óptimas de actividad y el respectivo microorganismo productor. Entonces, cada enzima va a tener un pH de actividad óptima, así como una temperatura o también un range de pH o temperatura. Las enzimas alcalasa y Protamex son ejemplos de enzimas microbianas comerciales que son muy estudiadas. Aquí tenemos un esquema general de cómo se sucede este proceso de obtención de los hidrolizados proteicos. Entonces vamos a tener la proteína de la materia prima, en este caso de los subproductos de pescado. Va a ocurrir posteriormente una solubilización de esas proteínas y entonces va a ser sometida a la hidrólisis enzimática. Después del proceso de hidrólisis enzimática ocurre una inactivación enzimática, entonces para que las enzimas puedan parar de actuar. Posteriormente una centrifugación donde se va a hacer la separación y entonces obtener el hidrolizado proteico y al final una liofilización. Las condiciones utilizadas en la etapa de hidrólisis como temperatura, pH, tiempo, relación enzima-sustrato y grado de hidrólisis son parámetros que influyen en las propiedades de los péptidos resultantes. Entonces se hace un estudio de optimización de esa hidrólisis. El grado de hidrólisis entonces mide el número de enlaces peptídicos cortados en ese proceso de hidrólisis enzimáticas, lo cual puede ser monitoreado por el método pH-STAT, que consiste entonces en mantener el pH siempre constante al decorrer de la hidrólisis enzimática. Porque, por ejemplo, cuando añadimos las enzimas, el pH empieza a bajar cuando las enzimas empiezan a actuar. Entonces, hacemos un monitoreamiento para dejar siempre el pH constante. El grado de hidrólisis también permite un control de la reacción, así como la obtención de péptidos reproducibles.
Esos hidrolizados también pueden ser sometidos a procesos de purificación, como por ejemplo ultrafiltración, filtración en gel o HPLC. En el caso de la ultrafiltración, por ejemplo, hay separación de acuerdo con los pesos moleculares usando membranas de diferentes cortes moleculares. Y después entonces, esos hidrolizados y péptidos son caracterizados, como por ejemplo en relación a composición y secuencia de aminoácidos, peso molecular, bioactividad como actividad antioxidante, antihipertensiva o otras bioactividades. Entonces, esos hidrolizados proteicos son fuente de péptidos bioactivos. Esos péptidos están inactivos dentro de la secuencia de proteínas. Entonces, por eso que es necesario hacer un proceso de hidrólisis para que esos péptidos sean liberados. Así que entonces los péptidos bioactivos son regiones específicas liberadas por proteínas que tienen actividad biológica. Esos hidrolizados proteicos están compuestos entonces por un conjunto de péptidos, presentando una composición compleja. Así que la distribución de la masa molecular, la composición de aminoácidos y secuencias de péptidos son parámetros que pueden influir en las propiedades bioactivas. La bioactividad está íntimamente relacionada con la composición de los aminoácidos, la secuencia de esos péptidos, el tamaño del péptido, así como de la carga. Los hidrolizados proteicos de pescado han sido reportados en la literatura con diversas bioactividades, como actividad antimicrobiana, antioxidante, antihipertensiva y neuroprotectora. En relación a la actividad antioxidante, los antioxidantes sintéticos se han reportado como peligrosos para la salud humana. Entonces, en los últimos años se ha intensificado la búsqueda de compuestos antioxidantes naturales y no tóxicos que pueden actuar en el sistema biológico o también en la industria alimentaria. En el sistema biológico, debido a que el estrés oxidativo está relacionado con muchas enfermedades, que es cuando ocurre un desequilibrio donde hay más especies reactivas de oxígeno frente a la defensa antioxidante. El estrés oxidativo está relacionado a muchos daños crónicos como cáncer, enfermedades cardiovasculares, isquemia cerebral, enfermedades neurodegenerativas e incluso el envejecimiento. Radical libre, entonces, son moléculas con uno o más electrones no apareados en la capa orbital externa, como podemos mirar aquí en la imagen. Entonces, son moléculas altamente reactivas, inestables, que buscan estabilidad. Como ejemplo de especies reactivas del oxígeno, tenemos el superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo. Y los antioxidantes, hay los antioxidantes enzimáticos, que son las enzimas producidas en el cuerpo, por ejemplo, como la glutatión reductasa, la glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa y catalasa. Y los antioxidantes no enzimáticos, donde podemos entonces hablar de los péptidos antioxidantes que van a actuar a través de una donación de hidrógeno o electrón a un radical libre, estabilizando así esa molécula. Los péptidos antioxidantes derivados de alimentos
se consideran compuestos relativamente seguros y saludables de bajo peso molecular que tienen una alta actividad y un bajo costo. Yo he traído entonces algunos ejemplos de estudios con hidrolizados proteicos de subproductos de pescado. Este estudio fue parte de mi investigación doctoral, donde evaluamos el uso de dos enzimas, alcalasa y Protamex, y con grado de hidrólisis de 5, 10 y 15%. Evaluamos la actividad antioxidante in vitro por 4 métodos: el DPPH, ABTS, radical hidroxilo y poder reductor. También evaluamos el efecto de la digestión gastrointestinal simulada in vitro sobre la propiedad antioxidante mediante nuevamente a los 4 métodos que hemos utilizado para evaluar la actividad in vitro. Y bueno, encontramos después de someter a esa digestión gastrointestinal, encontramos buenos resultados para los hidrolizados con grado de hidrólisis de 5%. Los hidrolizados con bajo grado de hidrólisis presentan ventaja porque requieren un tiempo de hidrólisis corto. En otro estudio evaluamos in vivo el efecto del hidrolizado en su forma libre y microencapsulada como dieta suplementaria usando C. elegans como modelo biológico. Los animales entonces fueron expuestos al estrés oxidativo con peróxido de hidrógeno y fueron evaluados en relación a la supervivencia. Entonces, en la realidad, antes de someter al estrés oxidativo, los animales entonces fueron pretratados con los hidrolizados. Y observamos entonces una diferencia significativa en la supervivencia de los animales pretratados con el hidrolizado, tanto en su forma libre como microencapsulada. Entonces aquí tenemos la supervivencia del control, por ejemplo, y cuando pretratados con los hidrolizados. Entonces, los hidrolizados han proporcionado una protección frente al estrés oxidativo en estos animales. En este estudio, Zamora Celero y colaboradores obtuvieron hidrolizado proteico a partir de subproductos de la carpa común, utilizando también dos enzimas, alcalasa y Protamex, con grado de hidrólisis de 10 y 15%. E investigaron la capacidad antioxidante in vitro por el método de PPH y contra el radical peroxilo. En ambos casos, los autores encontraron que el hidrolizado obtenido con alcalasa con grado de hidrólisis de 15% mostró mayor actividad antioxidante. En el caso del ensayo contra radical peroxilo, el obtenido con Protamex ha presentado la menor actividad. Estos hidrolizados con grado de hidrólisis de 15% se utilizaron en diferentes concentraciones para determinar la actividad antioxidante en el sistema de células H22, que son entonces células del hipocampo de ratón, donde encontraron que el hidrolizado obtenido con Protamex con grado de hidrólisis de 15% a una concentración de 1,25 miligramos por mililitro mostró una disminución significativa en la producción de ROS intracelular.
Esos hidrolizados también no mostraron citotoxicidad por la evaluación de la viabilidad celular. En este estudio, Takszewska y colaboradores evaluaron el efecto de los hidrolizados proteicos derivados de hidrolizados de la gelatina de la piel de la carpa obtenido con una mezcla enzimática de Protamex sobre entonces los biomarcadores de estrés oxidativo y otros parámetros sanguíneos en animales Wistar adultos sanos. En la tabla se observan algunos resultados en relación a los parámetros sanguíneos evaluados, donde se utilizó la inserción de 1% de hidrolizado y 10% de hidrolizado en las dietas de los animales. Lo malonaldehído es el producto final de la peroxidación lipídica y se usa ampliamente como marcador de la aparición de estrés oxidativo. En este estudio, la concentración de MDA, como es llamado, en el plasma de los animales de experimentación no cambió durante el periodo de tratamiento. Pero en ese estudio se utilizaron animales de laboratorios sanos, en los que no se indujo estrés oxidativo, por lo que la reducción del nivel de MDA en función del hidrolizado puede ser difícil de observar. ¿Qué puede ser la razón entonces de los autores no tengan observar la diferencia estadística? También no fueron observadas diferencias en relación con el estado antioxidante total entre los grupos. En relación a la actividad de la glutatión redutasa, la adición de 10% de hidrolizado a la dieta de los animales proporcionó un aumento de la actividad de esta enzima. Ese aumento significativo en el suero sanguíneo de animales sanos sin inducir estrés oxidativo, entonces es un indicador prometedor de sus propiedades antioxidantes en vivo. Sin embargo, según los autores, se deben realizar investigaciones adicionales sobre la acción de los hidrolizados en la alimentación de animales con estrés oxidativo inducido. Entonces, como conclusión, los péptidos antioxidantes tienen un gran potencial para su uso en la producción de medicamentos y alimentos funcionales. Podrían combatir el estrés oxidativo causado por diferentes compuestos tóxicos prooxidantes y así como actuar en la prevención de enfermedades. Me gustaría agradecer más una vez al comité organizador, también a las agencias de financiamiento de Brasil, CNPq y CAPES, a FURRI, al programa de posgrado y el laboratorio donde hice mi doctorado, y también al Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición, el IGT, donde hice mi doctorado sándwich junto al grupo de InnovaPesca. Y aquí también dejo mi contacto. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias a la doctora Karina Lima por esa excelente exposición. Ahora vamos a pasar a la etapa de preguntas que hemos recibido por el chat de Facebook. Alex Rodríguez consulta, adicional al empleo de malondialdehído, ¿existe algún otro parámetro, otro marcador candidato para evaluar estrés oxidativo? Sí, entonces se evalúan las enzimas antioxidantes, como en ese estudio la glutatión redutasa, así como la superoxida dismutasa,
la catalasa. Entonces, todas esas enzimas también se evalúan para mirar lo que pasó cuando están con la adición de un hidrolizado que tiene propiedades antioxidantes. Claro que sí. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué pruebas estadísticas son habituales en los ensayos que usted realiza? Bueno, eso depende mucho qué tipo de estudios, si es un estudio in vitro, un estudio en vivo. Eh, Normalmente en los estudios in vitro usamos el test de Tukey al nivel de 95%, pero también en estudios in vivos se utilizan otras pruebas estadísticas, pero normalmente con el nivel de 95% de diferencia. Sí, muchísimas gracias, doctora Karina. Y también le agradecemos por ese gran esfuerzo que está haciendo, porque para los que nos están viendo, la doctora Karina es brasileña, entonces el español no es su idioma nativo, pero igual acá la felicitamos porque realmente su presentación se entendió muy bien. Su español realmente Ah, está qué muy bueno. bueno, Felicitaciones. Muchísimas gracias. qué bueno. Muchas gracias.